una respuesta, ¿verdad? Ahora, en tanto que en el marco del control de constitucionalidad, generalmente pues es la contraposición de normas frente a la Constitución. En el caso ecuatoriano tenemos algo adicional, no solamente las normas, sino los actos administrativos con efectos generales. En este año, concretamente en el mes de mayo de este año, propusimos una demanda de inconstitucionalidad en contra del Ministerio de Educación del Ecuador, porque decidió eliminar el bachillerato internacional para toda la región costa de nuestro país. Presentamos la acción de inconstitucionalidad porque se trataba de un acto administrativo con efectos generales. ¿Sí? Si es que el Ministerio de Educación hubiera adoptado esa decisión a través de un acuerdo ministerial, es decir, a través de una norma, hubiéramos planteado igualmente, en cambio, la acción de inconstitucionalidad, pero de actos normativos. Hay una distinción ahí, y es básicamente en virtud del elemento que vamos a impugnar. Pero justamente sirve, y aprovecho este ejemplo para responder la siguiente parte de la pregunta. Sirve porque en esta demanda que planteamos en el mes de mayo de este año, la sentencia nos llegó en septiembre. Y en esta sentencia la Corte Constitucional efectivamente dijo que el Ministerio de Educación había afectado el derecho a la participación de los padres de familia y de los estudiantes, había afectado el derecho a la seguridad jurídica de ellos, porque ya había normas que decían que ellos pueden continuar el bachillerato internacional, y había vulnerado también el derecho a la educación de este grupo de estudiantes, porque efectivamente se les suprimió de un solo tajo este programa educativo. Entonces, claro que sirve, sobre todo para que las personas puedan cumplir legítimamente las expectativas que tienen respecto del Estado en el ejercicio de sus derechos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Tengo un comentario, a ver, que dice Gladys Noemí Méndez García, dice: la mayor parte de las instituciones violentan los derechos humanos y aún no respetando las normas establecidas para cada uno de los quehaceres en el país. Como usted mencionaba anteriormente en el ejemplo de la mujer embarazada. Sí, nos hace este comentario. Carolina nos dice: conforme van cambiando las necesidades sociales o la misma presión social y se promueve un nuevo derecho, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de modificación? Nos hace esa pregunta. Interesante. Bueno, los derechos, ahí ya depende muchísimo del sistema de fuentes, ¿no? El sistema de fuentes, yo diría, común en nuestros países latinoamericanos es de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha dicho que sus interpretaciones y sus sentencias tienen un carácter vinculante para todas las autoridades dentro de un país. Y en ese sentido, desde luego, entonces, habrá que estar al día, que es bastante complicado, pero hay que estar al día en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber cuáles son esos derechos que se van desarrollando. Porque, fíjense, los derechos no solamente van a poderse exigir a partir de una mera literalidad de
reconocimiento que puedan hacer los legisladores. Me explico mejor. En este caso, el bachillerato internacional que les comentaba, nosotros decíamos que se está afectando el derecho a la educación. Sí, está muy bien. De hecho, es un derecho muy genérico. Pero ¿qué implica ese derecho a la educación? Eso lo tuvimos que argumentar a partir de otros elementos. Por ejemplo, a partir de la opinión consultiva 11 y la opinión consultiva 13 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, esas opiniones nos sirvieron para ampliar el espectro del derecho reconocido de una forma tan restringida en la norma. Simplemente la educación así en abstracto, bueno, uno se imaginaría que es, no sé, irse a la escuela, recibir libros, recibir clases y hacer las tareas. No hay algo que nos permita entender en estricto sentido de qué se trata. Pero justamente para eso tenemos que siempre observar el sistema de fuentes, para saber, en virtud del sistema de fuentes, cuáles son los desarrollos que se han ido dando. Entonces, por ejemplo, en materia de educación, nosotros decíamos, utilizábamos estas opiniones y decíamos, se afecta el derecho a la educación porque se vulnera el principio de acceso, permanencia, movilidad, egreso, que son elementos que habían sido dados por estas opiniones consultivas. Derecho a acceder, por ejemplo, que se manifiesta en el hecho de que a usted le permitan tener una oferta educativa de calidad. El derecho a la permanencia, porque habían algunos estudiantes que ya habían iniciado el bachillerato internacional y que sin embargo se les estaba cerrando de plano de un día a otro sin mayor consideración. El derecho a la movilidad, porque habían estudiantes que eventualmente estaban en una parte del régimen Costa, podían trasladarse a otra institución del sistema educativo del régimen Costa y continuar con el bachillerato internacional. Y el derecho al egreso, porque habían estudiantes que ya iban al último año del bachillerato internacional y luego de haber seguido un proceso bastante largo, bastante complejo, tenían legítimas expectativas de terminar este tipo de bachillerato, a partir del cual ellos les reconocen un diploma que les permite entrar en cualquier universidad del mundo. Entonces, si es que les quitaban esto, si es que les suprimían, obviamente había una afectación al egreso. Pero todos estos vienen siendo componentes del derecho a la educación, todos estos componentes de un mismo derecho. Y esto ustedes lo van a poder encontrar en un sinnúmero de cuestiones, en un sinnúmero de derechos. Por ejemplo, el próximo lunes que viene tendremos una audiencia de una persona que estamos defendiendo que trabaja en la embajada ecuatoriana en los Estados Unidos, y esta persona desde el año 1993 no le han revisado el sueldo. Fíjense ustedes, trabajar en Washington desde el 93 y que no te revisen la remuneración es casi que hasta esclavizante. Entonces, ¿cuáles son los derechos que intentamos argumentar allí? Alguien decía, bueno, el derecho al trabajo aparentemente no está vulnerado porque hay derecho al trabajo. Sí, pero el derecho al trabajo tiene algunos componentes, entre otras cosas. El derecho a una remuneración justa, el derecho a que si usted desempeña un igual trabajo debe de tener una igual remuneración, y ella desempeña un igual trabajo a otras personas que trabajan en la embajada ecuatoriana. El derecho a que no hay trabajo gratuito, en el entendido que si a usted le pagan apenas una cantidad que no se compadece, que no guarda relación con las actividades que efectivamente desempeña, se entiende que apenas le están reconociendo una parte proporcional de su trabajo y la diferencia es trabajo gratuito, y eso está prohibido por la Constitución. Entonces, todas estas interpretaciones las vamos a conseguir
a partir de la búsqueda de instrumentos internacionales que nos permitan ir dilucidando el contenido de los derechos y de esta forma podamos también complementar estas defensas, ¿no?, que nos asignan a nosotros, lo que decía la colega, las autoridades públicas casi en todos los países y no observan los derechos. Sí, efectivamente, eso es así. Pero para eso estamos, en cambio, los abogados, para que podamos encontrar cuáles son esos contenidos del derecho que se están afectando y podamos, pues, exigirlos ante las autoridades judiciales competentes. Y traigo esto del control de convencionalidad porque me parece relevante. Decía, bueno, pues a veces quizás hablar solo de la realidad ecuatoriana de pronto no les genera ningún interés, pero yo creo que ya a partir de casos concretos es mucho más práctico el sentido de una conferencia de esta naturaleza, pero sobre todo porque esto del control de convencionalidad todavía no se entiende. Aparentemente tenemos estas excelentes sentencias y un desarrollo jurisprudencial muy interesante, pero ya en la práctica es terrible. Y la parte más complicada se da sobre todo porque las autoridades públicas en realidad se limitan a hacer lo que dice la norma. Aquí en el Ecuador han habido cientos de acciones de protección